dicho este preámbulo, vamos a entrar un poquito al tema de nutrición. Ya hemos hablado incluso de manera indirecta de algunos nutrientes. Yo puse esa diapositiva: tú eres lo que comes y lo que absorbes. Hoy en día se habla bastante de cómo las personas, independientemente, porque no es cuestión de decir, ok, me funcionó esta dieta y se lo voy a pasar a mi primo, a mi sobrino, a mi tía, y le va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque hay factores que condicionan que la nutrición sea personalizada. Entonces vamos a comenzar con lo básico de nutrición, ¿ok? Vamos a dividir a la nutrición, ¿ok?, en dos pilares importantes: el estudio de los micronutrientes y los macronutrientes. Los micronutrientes son los nutrientes. ¿Por qué se les llama así? Porque son los nutrientes o las sustancias que se encuentran en los alimentos y que vamos a ingerir en cantidades muy pequeñas. Por eso se llama micro, por la cantidad que se encuentran en los alimentos y los que vamos a absorber. Entonces, por ejemplo, dentro de los micronutrientes tenemos a dos grupos que de repente ustedes ya los conocen: todo lo que son los minerales y las vitaminas. Las vitaminas no voy a abordar un poco más, pero vamos a diferenciar dos tipos: las hidrosolubles y las liposolubles. Dentro de las hidrosolubles, por ejemplo, está la muy conocida vitamina C, el complejo B, ¿no? Y dentro de las liposolubles, lipo es grasa, las que se encuentran en las grasas, tenemos, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. ¿Ok? De manera somera vamos a pasar esto. Y vamos a tocar más que nada hoy el tema de los macronutrientes. Macronutrientes son los nutrientes que nosotros requerimos en cantidades significativamente altas, a diferencia de los micronutrientes. Entonces, dentro de los macronutrientes vamos a tener las proteínas, los carbohidratos, las grasas, y no olvidarnos, no está considerado dentro de esta clasificación, pero hay un nutriente que lo consumimos siempre y que debería ser su consumo habitual, aproximadamente 2 litros al día como mínimo. ¿Cuál es? El agua. El agua lo consumimos en grandes cantidades y también debería clasificarse o de repente tener su protagonismo dentro de este grupo de los macronutrientes. Ahora, les mencioné hace un momento sobre que la dieta debe ser específica, personalizada, y les voy a mencionar las razones del por qué debe ser de esta forma, ¿ok? ¿Por qué lo que funciona conmigo en ocasiones no funciona con mi hermano, que puede pesar lo mismo? O de repente quisiera la dieta que funcionó conmigo para bajar grasa corporal no funciona y la subió de peso a una persona, a un amigo mío, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno de los factores más importantes para hacer una prescripción o recomendación dietética es, punto número 1, la genética. La genética me va a decir o al menos hacer una proyección de cómo yo puedo absorber las sustancias o los nutrientes. Hoy en día se habla de la nutrigenética y la nutrigenómica. Entonces, ¿cómo la nutrición interfiere o afecta a los genes? Es decir, y eso se ve reflejado en el fenotipo. El fenotipo es la expresión genética, pero de manera física, ¿ok? Por ejemplo, el fenotipo, si es delgado, si es gordito, si es tendiente a generar masa muscular, eso es el fenotipo, pero gobernado por el genotipo, o sea, por los genes. Entonces, por ejemplo, yo tenía pacientes en los cuales me decían, Joseph, no sé por qué me recomiendas carbohidratos en forma de arroz. Yo siento que el arroz lo asimilo de manera muy rápida. Sin embargo, yo les daba de repente arroz o arroz integral a otras personas y de repente esa asimilación era menor o incluso era beneficiosa y nos ayudaba a bajar de peso. Yo me preguntaba el por qué, si son carbohidratos ambos y deberían tener la misma función. Pero ahí entra a tallar la genética. ¿Cómo yo asimilo ese carbohidrato? Por eso que lo más importante dentro de la nutrición es primero estudiar el tema genético. ¿Okay? Lo hacemos de manera indirecta, mediante la contextura, mediante el biotipo. Sí se puede de repente tener un patrón, ¿no?, para poder ver. Por eso que en la primera dieta, por ejemplo, cuando llegan al consultorio y me dicen ¿cuánto de peso voy a bajar? Yo no puedo prometer el decir, con esta dieta vamos a utilizar un proceso rápido en el cual te voy a bajar de peso 3 kilos. Porque de repente, como antecedente con otra persona, sucedió que con esa dieta esa persona bajó de peso. Perfecto, pero con esta de repente no. Por eso que la primera dieta se hacen los cálculos teóricos
pero necesito generar un antecedente para saber cómo proyectarme con esa persona y decir, ok, contigo la dieta funcionó de esta manera, entonces bajaste tanto, subiste tanto, tu perímetro de cintura está mucho mejor, entonces yo recién puedo hacer una proyección. No atreverme a decir, ok, la dieta funciona igual para todos, entonces vas a bajar tanto. No. ¿Por qué? Porque además de ello causas un impacto psicológico en el paciente o en la persona que estás dándole la dieta. ¿Por qué? Porque también el tema emocional, cuando una persona, por ejemplo, prescribe una dieta y está esperando un resultado, las personas, por ejemplo, que no llegan a ese resultado, se desaniman y terminan abandonando la dieta, ¿no? Dicen, encima que estoy entrenando, encima que estoy haciendo la dieta, no puedo bajar de peso y yo pensé que mi esfuerzo iba a verse reflejado en tantos kilos. No. Entonces, primero hay que testear, hay que probar cómo es que funciona o cómo impacta la dieta según de repente el biotipo de la persona, que lo relacionamos con la genética. Número 2, la edad. Se ha comprobado que mientras más avanza en edad la persona, el metabolismo del cual hablamos puede ser un poquito más lento. Cuando las personas comienzan a envejecer, estamos hablando de las personas incluso había un comercial hace poco en el cual mencionaba que las personas a partir de cierta edad comienzan a disminuir masa muscular. Cuando las personas comienzan a envejecer, comienzan a perder, sí, de manera natural, porque es un proceso natural, comienzan a perder masa muscular y comienza a predominar o aumentar otro tejido. ¿Cuál es? El tejido adiposo. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. La dieta que funcionó, y también lo he visto en varios pacientes, llegan, Joseph, cuando tenía 22 años o 20 años, yo hacía dieta y bajaba de peso rapidísimo, lo deben haber escuchado. Ahora que tengo 30 o 28 años, hago la misma dieta y no resulta. Claro, no resulta porque tu metabolismo cambió. La utilización de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, cambió, varió. No digo que se haya atrofiado, pero sí varió la velocidad. Entonces puede haber sido beneficiosa de repente en algunas personas porque querían subir de peso, las típicas personas delgadas que vivieron toda su vida hasta los 18, 19 años y que ya llega a la etapa de los 25 años y ya están un poco más gorditos, ¿no? Eso sucede porque el metabolismo se hace un poco más lento, ¿ok? Entonces estamos abordando genética y edad. Ahora, cuando hablamos de género o sexo, ¿no? Las mujeres tienden a tener el metabolismo un poco más lento que el de los varones. Esto es por causas hormonales y por cantidad de masa muscular. El músculo es el único tejido o el tejido que con mayor predominancia gasta energía, ¿ok? Entonces la grasa acumula energía, el músculo gasta energía. Entonces sí se sabe que los varones tienen mayor cantidad de tejido muscular que las mujeres. Entonces las mujeres tienen mayor cantidad de tejido adiposo por un proceso también natural, ¿no? Por un proceso de procreación. Entonces el metabolismo de las mujeres es un poquito más lento y el de los hombres un poquito más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Las demandas energéticas, es decir, los requerimientos o recomendaciones de energía para varones son siempre un poquito más altas que para las mujeres. Pero eso, por ejemplo, puede verse afectado por otra cosa más, que es la frecuencia e intensidad del entrenamiento. Un varón de por sí gasta más calorías que una mujer, sí. Pero ¿qué pasa si esa mujer tiene un entrenamiento un poco más intenso que el varón, que de repente puede ser sedentario? Ahí la figura cambia. Entonces los requerimientos en la mujer aumentarán un poquito, ¿no? El gasto energético también, el tejido adiposo de la mujer también comienza a disminuir, aumento de masa muscular, como pueden ver en la figura, ¿no? Entonces puede sacarle un poquito de ventaja al varón. Luego, nivel de actividad en general. Hace un momento hablé de la frecuencia e intensidad del entrenamiento, pero ahora voy a hablar del nivel de actividad en general. Los que estamos inmersos en el tema deportivo, ya sea de deportistas de élite o seleccionados, o deportistas recreativos que de repente salen a hacer running, o de repente, no sé, aficionados a algún tipo de deporte, personas que van al gimnasio, ese tipo de personas, aquí en el país estamos hablando de porcentajes muy bajos. ¿Okay? Ha mejorado mucho la cantidad de personas que se dedican a hacer deporte, tanto de manera recreativa como de élite.
Sin embargo, todavía no llegamos a porcentajes tan altos. Cuando yo voy a visitar empresas, a veces esas recomendaciones dietéticas, me doy cuenta que simplemente de las empresas estamos hablando entre un 10 a 15% de personas que entrenan o que hacen algún tipo de actividad física. El resto de personas son sedentarias. Todas las recomendaciones sanas, pero sedentarias. Y todas las recomendaciones dietéticas cambian. Por eso, una persona que ya comienza a hacer movimiento, que hace algún tipo de actividad física, ya sea recreativa, no sé, el simple hecho de correr, movilizarse, pasear, etcétera, ya tiene la oportunidad de tener un requerimiento energético mayor, ¿okay?, que una persona sedentaria. Entonces, incluso si nos vamos al otro extremo, he visto varios deportistas de alto rendimiento que pasada su etapa, por ejemplo, su etapa competitiva es a los 25 años promedio, ya a los 30 cuando los he visto, como se acostumbraron a comer bastante y su ritmo de entrenamiento obviamente bajó porque ya no están en un nivel competitivo, lo que sucede con ellos es que comienzan a almacenar mucha grasa, porque comen casi igual que antes, pero su nivel de entrenamiento es mucho menor. Entonces por eso tiende a la acumulación de tejido adiposo. Acuérdense de esa balanza entre lo que gasto y lo que ingiero. Para mantener el peso, siempre la cantidad de calorías debe ser, lo que gasto y lo que ingiero deben ser iguales. Si quiero subir de peso, debo aumentar lo que ingiero y disminuir lo que gasto. Y para bajar de peso, aumentar lo que gasto y disminuir lo que ingiero. Es la típica balanza de las calorías que de repente la pueden haber visto en blogs o en láminas. Ahora, ¿cuántas calorías se necesitan? Hace poco pude ver varios fanpage en los cuales hablaban sobre calorías, sobre las recomendaciones básicas de calorías, cuántas calorías debo tener, a cuánto debo llegar para quemar grasa. Hace poco salieron las noticias, no sé si ustedes recuerdan, de una persona que hizo una dieta a base de puras hamburguesas, ¿no? Y mantuvo un ritmo de entrenamiento regular y comiendo igual lo que nosotros llamamos comida rápida, porque no voy a llamar comida chatarra, no considero que la comida sea una chatarra en ningún aspecto, ¿no? Esa comida incluso no fue perjudicial, esa persona aumentó su masa muscular y disminuyó de peso. Entonces es trillado, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Lo que consumía en esas hamburguesas, por ejemplo, eran 1800 calorías y él gastaba 2200. Entonces hay de repente, digámoslo así, una ventaja en lo que él gasta frente a lo que él ingiere. Por más que haya sido hamburguesas, por más que haya sido comida delivery, la persona pudo bajar de peso. Entonces, quitarnos un poquito de la cabeza el tema de contabilizar o de repente decir, yo estoy comiendo de manera sana, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, comen en el desayuno un plato de ensalada de frutas, un vaso de jugo y encima de repente una tostada con mermelada. Entonces dense cuenta, esa persona está consumiendo de manera inconsciente gran cantidad de azúcar, y el azúcar también tiene gran cantidad de calorías, versus otras personas que pueden de repente, y se ve saludable, ¿no es cierto? Se ve saludable como una ensalada de frutas, un jugo y una mermelada, perdón, una tostada con mermelada. Se ve saludable, puede ser saludable, pero de repente no es significativamente apropiado para el estado de la persona que está entrenando, ¿no? O de repente es sedentaria. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos de calorías, también tenemos que respetar ciertos aspectos. Por ejemplo, el desarrollo muscular depende mucho de la cantidad de calorías que nosotros necesitamos. Hay personas que, por ejemplo, le bajan la cantidad de calorías a sus dietas y quieren subir masa muscular. Dicen, no, mi dieta va a ser pura proteína y yo quiero marcar, pero quiero incrementar masa muscular. Es un poco complicado llegar a ese aumento de masa muscular o desarrollo de masa muscular, porque el músculo también necesita energía para crecer. Y si yo le estoy dando proteínas al músculo, estoy privándole de un sustrato llamado carbohidrato, lo estoy privando de los carbohidratos para que pueda nutrirse ese músculo y aumentar ese proceso, esa circunstancia en la cual el músculo va a aprovechar esa energía para poder crecer. Entonces va a aprovechar las proteínas, también nos proveen de energía. Va a aprovechar las proteínas como fuente de energía en lugar de utilizarlas como constructor de masa muscular. Entonces ahí tenemos un error, ¿no?
No voy a hacer hincapié en las cantidades de calorías por kilogramo de peso. Realmente eso es como, les puedo poner varias cifras, pero realmente lo más importante es basarnos en evidencia, hacer un planteamiento. Si yo quiero bajar de peso a una persona, y por ejemplo aquí hay una bibliografía que en el 2012 me recomienda una ingesta aproximada de 50 kilocalorías por kilogramo de peso, es decir, 3.500 kilocalorías diarias. Imagínense, si yo le menciono esto a un paciente, se va a asustar, porque siempre tiene la idea de, para relacionar la dieta, hay que relacionarla con bajo contenido de calorías. Entonces, 3.500, para muchos de ustedes les va a parecer escandaloso, muy exagerado. Pero esto, señores, es una cantidad estándar incluso. Por una persona que lleva una rutina de entrenamiento regular, debería ser una buena cantidad, o sea, una cantidad adecuada. ¿Okay? Hay personas que, por ejemplo, trabajan, o hay incluso hasta colegas míos que sí trabajan con dietas bajas en calorías, de 800, 900 calorías, y tienen resultados, pero hacen hincapié en que en esos momentos no se debe practicar actividad física. En cambio, la dieta habitual, siempre, de ahora en adelante, me gustaría que ustedes también piensen en nutrición, nunca desligarla de la palabra entrenamiento. Es mucho más beneficioso y el resultado es mucho mejor cuando se mezclan las dos cosas, nutrición con entrenamiento. ¿Ok? Cuando hablamos de los macronutrientes, acuérdense que les había mencionado que existen, vamos a hablar de los tres grupos, vamos a excluir al agua: carbohidratos, proteínas y grasas. Dentro de los carbohidratos, vamos a hablar primero de los carbohidratos, tenemos a los carbohidratos complejos, a los simples, y al medio puse a la fibra. También es un tipo de carbohidrato, ¿no? Entonces, los carbohidratos, cuando hablamos de simples y complejos, para incluso simplificar esta exposición, de ahora en adelante, cuando hablemos de carbohidratos simples, van a tratar de relacionarlo con todo lo que sea dulce, sustancias dulces. ¿Ok? Por ejemplo, las frutas, bebidas dulces, caramelos, etcétera. Todo lo que sea dulce para ustedes o lo que tenga un dulzor elevado va a ser un carbohidrato simple. A diferencia de un carbohidrato complejo, todo lo que sea pastoso y harinoso, es una manera sencilla de relacionarlo. Pastoso o harinoso va a ser un carbohidrato complejo. Ojo, no estoy diciendo que solamente existan carbohidratos complejos en las harinas, también existe un poquito de azúcar simple. Pero aquí en la nutrición hablamos de predominancias. Es decir, todo lo que es harinas predominantemente tienen carbohidratos complejos, pero también tienen otras sustancias. ¿Ok? La fibra es un tipo de carbohidrato que no se asimila. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de salvado de trigo, del consumo de las verduras para aumentar la fibra y de repente disminuir el estreñimiento. La fibra tiene muchas funciones y se divide en dos: la fibra soluble y la insoluble. Vamos a hablar un poquito más de ello. Tenemos al grupo de las grasas y al grupo de las proteínas. Hablemos un poquito de los carbohidratos. Hubo un tiempo que estaba muy en boga el consumo de los carbohidratos, pero la selección de los carbohidratos de acuerdo al índice glicémico. Y ustedes se preguntarán qué cosa es eso. El índice glicémico es la capacidad que tiene un alimento para estimular la insulina. ¿Y qué es la insulina? Es la hormona que va a hacer efectiva la asimilación del carbohidrato. Es decir, cuando yo como un dulce, los niveles en sangre, los niveles de insulina en sangre comienzan a subir. Entonces, ¿qué sucede con ello? Que como los niveles de insulina subieron, es porque hay carbohidratos. Entonces la insulina viene aquí y atrapa el carbohidrato. Ese es el proceso a grosso modo de lo que sucede entre insulina y glucosa. Pero hay ciertos carbohidratos, o hay ciertos alimentos que estimulan más a la insulina que otros. Por ejemplo, se ha visto que los carbohidratos simples estimulan mucho más a la insulina, es decir, hacen un disparo, hacen un pico, como un caramelo, y estimulan mucho la insulina. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que la insulina que se dispare? De repente podría ser beneficioso. Sí, la insulina es conocida como la hormona anabólica. Entonces, la insulina, al asimilarse con el azúcar, uno es que si no encuentra más azúcar, o sea, se elevó la insulina, y si no encuentra una buena cantidad, lo que va a hacer es crear cuadros de ansiedad en las personas. Por eso que las personas ansiosas es porque tienen la insulina elevada. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que entra el carbohidrato y te va a pedir más carbohidrato, más carbohidrato, más carbohidrato. Y como tu cuerpo no está en un estado en el cual esté haciendo actividad física, no está en movimiento en ese momento,
El cuerpo dice, oye, tenemos mucha azúcar en sangre, ¿qué hacemos? Guardémosla. ¿Y bajo qué componente la va a guardar? Usualmente entre, sí, glucógeno un poquito, pero como el glucógeno es una forma de almacén limitado, va a decir, ok, mandémoslo a otro depósito. ¿Y cuál es ese depósito ilimitado? El tejido adiposo. Entonces por eso ahí la relación entre el consumo elevado de azúcar y cómo puedo yo subir de peso o cómo puedo subir del tejido adiposo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, cuando yo hago una prescripción dietética, los azúcares, a diferencia de las frutas, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, no sé por qué subo de peso si las frutas, si mi dieta es en base a frutas. Claro, podría ser, porque un consumo elevado de frutas puede hacer que yo eleve mucho la insulina, y dependiendo de qué frutas. Por ejemplo, las frutas que más elevan la insulina, tenemos aquí a las pasas, a la piña, el mango. Por eso que en algunas ocasiones ustedes deben haber escuchado, ¿no? Dentro de una dieta no consumas ni mango, ni plátano, ni uvas, porque son las frutas que usualmente elevan mucho la insulina o tienen mucho contenido de azúcar. Entonces esas frutas en ocasiones sí se ven un poquito limitadas en la dieta, pero no digo que no se puedan consumir, ¿ok? Por ejemplo, el pan también eleva mucho la insulina. Y por eso que dependiendo del tipo de harina que se utiliza en el pan o dependiendo del tipo de pan como tal, es que va a elevar más la insulina. Ahora, la forma de prescribir un carbohidrato, la forma de recomendar carbohidratos para deportistas, habíamos diferenciado, ¿no? El entrenamiento recreativo es una persona que no entrena para competir, entrena porque quiere sentirse bien, quiere estar en un estado saludable, ¿no? Y de repente entrena 3-4 veces por semana y de repente 1 hora al día, ¿no? 1 hora al día, 4 o 5 veces por semana. Para ese tipo de personas, las recomendaciones dietéticas de carbohidratos van entre 4 a 5 gramos por kilogramo de peso al día. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos una persona de 70 kilos, estamos hablando, si le ponemos 5 gramos por cada kilo de peso de esa persona, estamos hablando de 70 por 5, 350 gramos de carbohidratos. Y esos 350 gramos, recordar que 1 gramo de azúcar o 1 gramo de carbohidrato me da ¿cuántas calorías? 4. Entonces, ¿cuántos gramos le estoy recomendando? 350 gramos de carbohidratos. Lo multiplicamos por 4, ¿cuánto me da? 1440 kilocalorías provenientes netamente de los carbohidratos. Si yo planteo esto en una persona y le menciono que va a recibir cerca de 1500 gramos, 1500 calorías provenientes de los azúcares o de los carbohidratos, la persona se va a asustar. Por eso que hay que saber hacer la prescripción dietética, ¿okay? Decirle que esto va, una fuente de los carbohidratos va a ir directamente para el ejercicio, o que debe entrenar para que tenga resultados, porque esto en una persona sedentaria, ojo, en una persona sedentaria no voy a tener el mismo resultado. En una persona sedentaria va a tender a subir de peso muchísimo. Ahora, puse las demás recomendaciones porque también trabajo con deportistas de alto rendimiento. Cuando el entrenamiento dice es de intensidad leve, pero es un deportista, ojo, de élite, es decir, de alto rendimiento, un seleccionado de algún deporte, pero sus entrenamientos son intermitentes, es decir, entreno bajo, y son leves. Imagínense, esa persona debería estar consumiendo entre 6 a 7 gramos por kilogramo de peso. Estamos hablando de 6 gramos por 70 kilos la misma persona. Imagínense que la persona comenzó a entrenar y llegó a ser de deportista de élite. Estamos hablando de 420 gramos de carbohidratos como mínimo, ¿ok? Y esos 420 gramos de carbohidratos me dan aproximadamente 1700 kilocalorías, un poco más que una persona con entrenamiento recreativo. Entonces, la cantidad de carbohidratos que se recomienda va a depender de qué cosa, de la intensidad del ejercicio. Por eso que les comenté, incluso diapositivas antes, les había dicho la importancia de entender la intensidad del entrenamiento y el combustible que estoy utilizando, ¿ok? Por eso que en algunas ocasiones aparece glucógeno muscular, en ocasiones aparece tejido adiposo. Entonces, saber y diferenciar las intensidades del ejercicio para poder hacer una prescripción dietética, ¿okay? Y acá lo aplicamos. Cuando hablamos de entrenamientos de alta resistencia, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a los Ironman, los ultramaratonistas. Esas personas, por ejemplo, tienen un consumo de carbohidratos elevadísima y siempre
¿Por qué? Porque su gasto energético es altísimo. Sus intensidades son muy elevadas y encima con mucha duración. Entonces, por ejemplo, una competencia en Ironman está aproximadamente entre 3-4 horas. Imagínense el gasto energético que se tendrá en esas 4 horas. Necesita una buena fuente de carbohidratos. Quise poner como segundo nutriente a las proteínas, no por un tema de que sea más importante que las grasas, solo que se habla tanto de las proteínas y siempre en los eventos científicos o en los eventos en los cuales uno hace una ponencia, siempre se van al extremo, ¿no? ¿Cuánto de proteínas debo consumir para aumentar mi masa muscular? Relacionan bastante al deportista con la cantidad de músculo que pueda tener. Entonces, me compro mi suplemento de proteínas, lo tomo, reemplazo comidas, ¿qué hacer? O sea, las personas se nublan mucho con el tema del consumo de las proteínas. Vamos a tratar de entender un poquito los esquemas para poder hacer una prescripción y se puede hacer un entrenamiento un poquito más viable. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de las proteínas. Las proteínas están conformadas por los ya conocidos aminoácidos. Las proteínas son cadenas de aminoácidos, ¿ok? Que algunos son esenciales y otros no son esenciales. ¿Por qué esencial y otro no esencial? Esencial o aminoácidos esenciales son aquellos que no podemos sintetizar o producir. El cuerpo humano tiene capacidad para producir ciertas sustancias. En este caso, los aminoácidos esenciales no los podemos producir, pero hay otros aminoácidos que sí los podemos producir. ¿Ok? Entonces, los aminoácidos esenciales los vamos a obtener ¿de dónde? Si no los podemos producir, los vamos a obtener de la ingesta dietética. Es decir, de cuánto consumo de proteínas, ya sea fuentes de carne, de leche, de huevos o de las leguminosas, en este caso las menestras, cuánto de las proteínas voy a aprovechar y cuánto de esos aminoácidos esenciales contienen en mi dieta. ¿Ok? Dentro de los aminoácidos esenciales puse este cuadro porque hay suplementos en los cuales se les denominan para la mejora del entrenamiento deportivo. No sé si ustedes han escuchado hablar del caso de los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales BCAAs son aminoácidos esenciales de cadena ramificada. Y ellos son 3: valina, isoleucina y leucina. Cuando hablamos de necesidades, así que se acuerdan cuando hablé de recomendaciones de carbohidratos, también hablamos de recomendaciones o necesidades diarias de proteína. Por ejemplo, una persona, en el primer cuadro pueden observar una persona sedentaria, tiene aproximadamente un consumo de proteínas de 0.8 gramos a 1 gramo por kilogramo de peso. Entre 0.8 a 1 es una persona sedentaria. Esto lo planteó la OMS como una dosificación segura, ¿no? Y necesaria para mantener las funciones vitales del cuerpo. 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Es decir, una persona de 70 kilogramos debería estar aproximadamente consumiendo entre 56 a 70 gramos de proteína. Por eso es una persona sedentaria. Nos vamos a enfocar o contrastar con una persona que realiza actividad física. Una persona que realiza ya entrenamientos recreativos, aquí no aparece en la gráfica, pero vamos a poner los rangos. Una persona que realiza actividad física de manera recreativa, por el simple hecho de gastar energía y de tener movimiento, puede llegar a consumir entre 1.2 a 1.4 gramos, muy similar a las personas que practican maratón. 1.2 a 1.4 gramos por kilogramo de peso. ¿Ok? Entonces, las recomendaciones de proteínas, incluso en personas que van a un gimnasio, algunos entrenadores dicen, ok, comienza tu entrenamiento, pero acuérdate que tienes que tomar tu suplemento de proteínas. Al inicio no es tan necesario un suplemento. Desde la perspectiva, al inicio, una persona que realiza actividad física recreativa puede poco a poco ir aumentando de manera progresiva las cantidades de proteína que ingiere. Pero al inicio solamente podría ser suficiente con las proteínas provenientes de los alimentos. Una persona que ya comienza intensidades por eso. Aquí es la diferencia entre un maratonista y un velocista. La intensidad del ejercicio de un velocista es mayor que la intensidad del ejercicio de un maratonista. Ojo, intensidad. Es mucho más intenso el correr a máxima velocidad que correr más tiempo, pero a menor velocidad.
Entonces, a mayor intensidad también el aumento de proteínas en las recomendaciones se va a ir viendo un poquito más distinto, ¿no? Por ejemplo, entre 1.6 a 1.8 gramos por kilogramo de peso. La mayoría de trabajos de investigación hablan de que las proteínas desde 1.6 hasta 1.8 como máximo deberían ser las recomendaciones para generar o mejorar el estado de la masa muscular. Entonces hay personas que se mandan hasta 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos por kilogramo de peso y a la larga terminan aumentando el peso corporal, pero no en masa muscular, sino en tejido adiposo. En el último cuadrante puse a los ya famosos culturistas. Los culturistas tienen otra realidad. La realidad del culturista es que es una persona que, y a ciencia cierta, sabemos que pueden hacer uso de sustancias dopantes, es decir, sustancias que están considerados derivados de la testosterona. En este caso, por ejemplo, la testosterona hace que el cuerpo humano genere una mayor cantidad de masa muscular. Entonces, las cantidades de proteínas que yo pueda utilizar de la dieta van a ser utilizadas de manera más efectiva. Entonces, un culturista puede tener esa particularidad. Las recomendaciones de proteínas pueden aumentar, y sí, voy a tener una eficiente absorción de esas proteínas. Esa absorción va a generar que mi masa muscular aumente de manera incluso distinta a las de un deportista normal. Pero ojo, hablar de culturismo es otra realidad. No las meto dentro del mismo saco porque es un deporte muy distinto. Que, como les digo, utilizan sustancias que podrían ser favorables para el desarrollo de la masa muscular. Entonces las recomendaciones, y aquí estoy siendo benevolente, estoy poniendo entre 2 a 2.5 gramos por kilogramo de peso, pero ellos pueden llegar hasta 3.5 gramos por kilogramo de peso. Si hacemos un contraste, dijimos que las personas sedentarias 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso es el consumo de las necesidades. Estamos hablando para una persona de 70 kilos, 70 gramos. Versus un culturista de 70 kilogramos, imagínense, si llega a 370 versus 210. Para que tengan una idea incluso más clara, ¿cuántos gramos de proteína hay en un filete de pollo? Entre 18 a 20. ¿Cuántos filetes de pollo tendría que consumir esa persona? Imagínense, versus una persona sedentaria. La única forma de saber, la manera más directa de saber durante el ejercicio qué es lo que estoy consumiendo, si carbohidratos, proteínas o grasas, es mediante la ergoespirometría. Aquí en la gráfica, por ejemplo, aparece una persona que está montada en una bicicleta. Le van a hacer un protocolo en el cual van a decir: usted tiene que recorrer tanta distancia a tanta velocidad, y le van a ir subiendo la velocidad. Entonces, si se dan cuenta, en la parte hay una como especie de mascarilla en la cual está conectada a lo que inhala y exhala. Entonces inhala oxígeno y exhala CO2. Entonces, dependiendo de la cantidad de oxígeno que consume y de la cantidad de CO2 que bota la persona o que exhala la persona, la máquina va a decir: ok, tú estás consumiendo tanto de calorías y tanto proviene de los carbohidratos, tanto proviene de las grasas y tanto proviene de las proteínas. Eso se llama ergoespirometría y eso es con lo que se trabaja en trabajos de investigación, ¿no? La manera más práctica, o si lo extrapolamos a un trabajo de campo, por ejemplo con los entrenadores, la forma como se dan cuenta de ellos es mediante las pulsaciones. Por eso que utilizan los relojes Polar. Vamos a entrar a hablar un poquito de agua. ¿Ya? Quise poner esto porque son las cosas básicas. A veces nos olvidamos, siempre pensamos en cantidad de carbohidratos, siempre pensamos en cantidad de grasas o proteínas, como les mencionaba hace un momento, cuántas proteínas debo consumir para mejorar mi masa muscular o para estar en un estado saludable. Pero nos olvidamos de un factor importante, de una sustancia importante llamada agua, ¿no? El agua está presente en todas las reacciones metabólicas, o sea, todas las reacciones químicas que el cuerpo tiene durante el ejercicio o durante una sesión, en cualquier circunstancia. Incluso ahorita, cuando ustedes están sentados escuchando la charla, las reacciones metabólicas o las reacciones químicas siempre producen agua y necesitan agua. ¿Okay? Por eso es tan importante esta molécula. Luego, amortiguador térmico. Cuando ustedes sienten calor, y acá hay un error y lo vamos a desmentir, es como un tipo de mito, ¿no? Porque a veces las personas incluso consumen bebidas azucaradas, o gaseosas o sodas, como se les conoce, ¿no? Dicen: tengo sed,
me voy por una gaseosa, me voy por una soda o una bebida azucarada, ¿no? En principio es para disminuir la temperatura. Si tienes sed es porque de repente estás generando mucho calor y quieres disminuir esa temperatura. Uno, para equiparar temperaturas entonces. Número dos, es porque la sensación de sed que es generada en el hipotálamo, en la parte del cerebro, te va a demandar una cantidad de agua necesaria, o líquido. Entonces las personas dicen, ok, comienzo a consumir una soda, ahí hay agua, o la lógica es esa, ahí hay agua, y también hay azúcar, entonces me va a dar energía. Pero lo que no se dan cuenta es que también hay cafeína. La mayoría de bebidas tienen cafeína, y la cafeína deshidrata de manera pasiva, o sea, dice al cuerpo, ok, elimina agua. Entonces al final eso te va a producir más sed. Entonces, como amortiguador térmico puede ser la gaseosa helada o una bebida helada, si la mandas o si la consumes en una temperatura baja, te puede dar de repente esa sensación de que sí, se te va el calor. Eso es por el gas carbonado. Sin embargo, no es que produzca o disminuya la sed como tal. Es mucho mejor consumir agua a temperatura ambiente que una bebida helada. Número 3. Transportador de sustancias. Todas las sustancias que están en la sangre, a través del plasma de la sangre, son transportadas por la cantidad de agua que se puede consumir. ¿Okay? A mayor cantidad de agua, la eficiencia y efectividad del transporte de nuestras sustancias o de nuestros nutrientes se va a ver incrementada. Otra cosa importante de aquí es que favorece la circulación. No sé si ustedes han escuchado hablar de la circulación, tengo problemas de varices o que estoy tomando aspirina para que no se formen trombos en los vasos sanguíneos y eso me puede... los trombos son como la sangre coagulada, ¿no? Por una mala viscosidad de la sangre. Entonces lo que hace el agua es darle justo esa viscosidad a nuestras sustancias vitales como la sangre para poder de repente, para que se dé un transporte activo y sin problemas. ¿Por qué se recomienda? Ahora, hay varios tipos de recomendaciones con respecto al agua. La recomendación inicial, ¿por qué recomendamos 2 litros de agua para todas las personas? No sé si ustedes habrán visto en las etiquetas de los alimentos, a la vuelta dice, en base a una dieta de ¿cuánto? De 2000 calorías. La manera más efectiva de contabilizar el agua es decir 1 mililitro de agua por cada kilocaloría que se consume. Es decir, si consumo 2000 kilocalorías, debo tener 2000 mililitros. Lo que hace a los 2 litros de agua. De ahí viene la generalización de los 2 litros de agua, ¿no? Porque estamos basados en una dieta de 2000 kilocalorías. Puse esto porque muchas de las personas también están dejando de consumir agua y están tendiendo al consumo de bebidas electrolíticas, ¿no? Los conocidos reemplazantes o rehidratantes. El agua como tal es una sustancia neutra, no tiene tantos electrolitos. Los electrolitos son para compensar la pérdida a través del sudor. Entonces, si una persona no suda, si una persona de repente no genera movimiento y no suda, en el sudor hay cierta cantidad de sodio y potasio, que son los más importantes, aquí aparecen, ¿no? Intracelular y extracelular, o sea, dentro de la célula y fuera de la célula. Entonces, estamos viendo que agarremos solamente 2, el sodio y el potasio. ¿Dónde hay más sodio como electrolito? ¿Dentro o fuera de la célula? Aquí, según el cuadro, aparece que fuera de la célula hay mayor cantidad de sodio. ¿Dónde hay mayor cantidad de potasio? Dentro de la célula. Entonces, lo que hace el cuerpo humano es, celularmente, hay un intercambio entre el sodio y potasio. Entra un poquito de sodio y sale un poquito de potasio para mantener al cuerpo en equilibrio. Cuando hay un excedente, cuando hay un exceso, eso lo manda a las células del riñón. Y es el riñón quien trabaja más. Por eso que incluso he visto personas o madres de familia que le están mandando sustancias rehidratantes en las nocheras de sus hijos. Si no hay actividad física, si no hay pérdida de esos electrolitos, lo que estamos haciendo es incrementar esa carga, ¿no? Porque todas las bebidas rehidratantes que se encuentran en el mercado tienen sodio y potasio. Entonces lo que estamos es incrementando esas sustancias, esos electrolitos, y estamos haciendo que el riñón se cargue, ¿no? Y no pueda trabajar de manera eficiente.
e incluso esto podría generar cuadros de cálculos renales. Aquí vemos la cantidad de electrolitos que hay en cada zona. Ahora, les había mencionado que nosotros estamos en constante depleción de agua. Es decir, no solamente se pierde agua durante la transpiración. Al momento de respirar, nosotros también eliminamos agua, ¿no? Mediante la respiración. Sin embargo, hay personas que incluso también piensan, ¿no? Tienes que sudar o métete al sauna para que puedas bajar de peso. No sé si lo habrán escuchado ustedes, ¿no? Las típicas personas, sí, que me meto al sauna y sí aparezco con 1,5 kilos menos y ya bajé de peso. No. Entonces, cuando una persona pierde sudor, no significa que esté perdiendo grasa. No es lo mismo. Cuando una persona comienza a generar movimiento, lo que está haciendo es gastar energía. Y ese gasto de energía produce calor. Y ese calor genera una circunstancia en la cual el cuerpo humano va a decir, ok, mantengamos el cuerpo en una temperatura estable. Y ese calor se va a regular mediante la sudoración. El cuerpo suda para regular la temperatura corporal. Entonces, en este caso, nosotros sudamos y enfriamos al cuerpo, ¿no? Hay varias personas que incluso quien les habla fue seleccionado de karate. Cuando en un momento determinado nosotros entrenábamos y llegábamos a entrenamientos tan altos y a temperaturas tan altas que nos decían, no, acostúmbrense a esa cantidad de entrenamiento sin tomar agua, para que el cuerpo se haga, entre comillas, más fuerte. Pero no era así, ¿no? La medicina deportiva de hoy en día menciona que el cuerpo debe tener un proceso de hidratación después de 45 minutos o 1 hora como máximo de entrenamiento. Es decir, hacer pausas. Si yo estoy entrenando de manera seguida 40 minutos a una intensidad relativamente alta, tengo que hacer una pausa para hacer un proceso de hidratación, es decir, tomar agua o una bebida hidratante dependiendo de la circunstancia. Ahora, esto es algo que se debe hacer en la mayoría de deportes, testear a las personas. ¿Cómo saber cuánto de agua es lo que voy a consumir? Cuando las personas, por ejemplo, se pesan antes de hacer ejercicios y después de hacer ejercicios y ven una disminución menor al 1% del peso, es decir, yo peso 70 kilos y antes de entrenar y después de entrenar peso 69 aproximadamente, 69,300, ahí, por ejemplo, no es tan perjudicial, o sea, ahí solamente puedo hidratarme con agua, nada más, es para compensar las pérdidas en ese lapso. Pero ¿cuándo ya empiezan los efectos adversos de la deshidratación? Cuando, por ejemplo, tenemos entre el 3 al 4% del peso. Estamos hablando de una persona de 70 kilos, estamos hablando de 2 kilos 800 de peso. Hay personas, por ejemplo, que hacen una maratón y que están con un proceso de deshidratación activa. Es decir, pierden entre 2 a 3 litros de sudor y eso ya es perjudicial. Por ejemplo, dice aquí, dificultad de concentración, boca seca, orina oscura. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, después de un ejercicio intenso, ustedes no se hidrataron bien, supongamos, van a los servicios higiénicos, miccionan y aparece esa orina un poco cargada. Eso es un indicador en el cual podemos observar que la persona está muy deshidratada. Incluso las orinas llegan a ser un poco más oscuras, medias verduzcas o negruzcas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí, por ejemplo, ya lo vemos cuando el peso o la pérdida del peso es mayor al 8%. Imagínense, perder 4 o 5 litros de sudor en sesiones de ultramaratón de 3 horas, 4 horas, se ha visto y que, ojo, merma el rendimiento. Aquí aparece que merma el 30% del entrenamiento, o sea, mi entrenamiento ya no es tan efectivo, es un 30% menor. Ahora, ¿qué es lo que voy a consumir? ¿Cuáles son las características de los líquidos que voy a consumir, de las bebidas que voy a consumir? 1. Característica principal es proporcionar un sustrato. Es decir, si son intensidades elevadas de ejercicio y de larga duración, yo necesito mantener
mis niveles de glucosa estables. ¿Se acuerdan que le mencioné sobre la glucólisis? La glucólisis hasta cierto punto va a llegar a ser estable. Sin embargo, va a haber un momento en que la glucosa en la sangre va a comenzar a disminuir. Lo que tengo que hacer ahí en ese momento es utilizar una bebida que contenga glucosa para que esa glucosa que está en sangre comience a subir nuevamente. Si no, el que no va a responder, ¿quién era? El cerebro. Acuérdense que el cerebro es el órgano que trabaja solo o exclusivamente en base a glucosa. Entonces, la glucosa que entra ahí en esa bebida hace que los niveles de glucosa en sangre aumenten y el cerebro nuevamente puede utilizar esa glucosa y mantenerse en estado de alerta. Número 2, ¿qué otra característica tiene estas bebidas? Es reemplazar los electrolitos. Es decir, ¿se acuerdan también que en el sudor teníamos una concentración de sodio y potasio y de acuerdo a la cantidad de sudor que se pierda vamos a eliminar esos electrolitos? Entonces, supongamos una persona que está perdiendo de repente 2 litros o 3 litros de sudor, está perdiendo mayor cantidad de electrolitos. Entonces, esos electrolitos tienen que ser compensados bajo la forma de una bebida que pueda contener al menos una cantidad similar a lo que se está perdiendo. Otra de las cosas y las cuales se comenzó a estudiar era la aceptabilidad de estas bebidas, ¿no? Por ejemplo, las bebidas, todos los que terminan en "ate", ¿no? Al inicio tenían un sabor un poco distinto de las bebidas que son actualmente que se encuentran en los mercados, ¿no? En los supermercados. ¿Por qué? Porque el sabor influye también en la capacidad de asimilar o de repente de elegir una bebida. La cantidad de azúcar que se le pone con la cantidad de sales rehidratantes hacen que el sabor en las bebidas deportivas se altere, no sea tan agradable. Sin embargo, lo que la hace menos perceptible un sabor, entre comillas, feo, es que la cantidad de la temperatura de esa bebida debe estar entre unos 9 grados a 15 grados. Entonces, una bebida helada o fría pasa de manera más agradable que una bebida a temperatura ambiente. Entonces, por eso dentro de las características puse temperatura fría, porque no es que las bebidas deportivas sean de un sabor agradable, pero se han vuelto tan común, ¿no?, que la aceptabilidad ha sido tanta que incluso se expenden en personas que no las necesitan. No sé si ustedes habrán visto personas en los gimnasios en los cuales solamente entrenan 15-20 minutos, pero están con su botella grande de una bebida rehidratante. En ese tipo de personas no es necesario una bebida rehidratante. Con simplemente una hora de entrenamiento, una persona que solamente pierde, como vimos aquí, menos del 1% de su peso durante el entrenamiento, necesitaríamos solamente agua, no una bebida rehidratante. Ahora, hay algo que se tiene que aprender como concepto básico de la nutrición, y es que las bebidas se clasifican de acuerdo a su concentración. La concentración, por ejemplo, yo tengo un vaso de chicha morada, que si no la veo muy morada digo, uy, esa chicha está muy rala, está muy diluida. Pero si me presentan una con una coloración mayor es porque esa chicha está más concentrada. Entonces, esa concentración en términos nutricionales se llama osmolaridad. La osmolaridad es la concentración de sustratos en una sustancia. O sea, ¿qué cosas hay en una sustancia, en un diluyente? En este caso agua. Le diluyo azúcar y le echo electrolitos. ¿Y esa concentración cuánto es? Entonces, ¿con qué lo comparamos? Con la concentración de sustratos en la sangre. Se dice, y ojo, esto es muy importante, que la concentración u osmolaridad de la sangre es entre 320 a 340 miliosmoles. Las bebidas deportivas deben ser isotónicas. ¿Por qué? Iso es igual y tónicas y es concentración. De igual concentración o similar concentración a la de la sangre. Entonces, por ejemplo, una bebida deportiva está aproximadamente entre unos 280 a 300 miliosmoles. Entonces es aceptable, se asimila más rápido. Cuando una sustancia de repente es muy concentrada, llega a 500, 480, 500 miliosmoles, es porque una sustancia está muy concentrada. Entonces, ¿qué pasa a veces? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tomar algo muy concentrado y de repente como que les genera un poquito de malestar gastrointestinal, o sea, un poquito de ganas de ir al baño, ¿no?, de evacuar. ¿Por qué? Porque la sustancia, cuando es muy concentrada, no se asimila.
Por eso que las personas incluso cuando están las empresas querían darle mayor cantidad de azúcar en las bebidas deportivas. Pero por ejemplo, si le doy a un maratonista una bebida muy concentrada y está en plena competencia, lo que puede hacer es ocasionarle cuadros de ese malestar gastrointestinal y de repente ganas de evacuar. Entonces no es muy prudente. Por eso que se trata de trabajar con concentraciones muy similares a las de la sangre, ¿ok? Eso se llama isotónico, que es iso igual, tónico, concentración. Entonces las bebidas son muy similares a las concentraciones de la sangre y tienen una aceptabilidad, ojo, aceptabilidad y absorción de manera muy fácil. ¿Y cuáles son esos tipos de bebidas? Son las bebidas que ustedes las pueden observar en las tiendas. Características principales: aportan energía, a diferencia del agua. El agua no aporta energía. 2. Reponen pérdidas de agua y sales minerales. Ojo, el diluyente es el agua y el sustrato son las sales minerales. Retrasan la fatiga porque si le estoy aportando carbohidratos en una sustancia deportiva, una bebida deportiva, hago que la glucosa nuevamente suba y la fatiga disminuya. Mejoran el rendimiento porque retraso la fatiga. ¿Ok? Similar concentración a las partículas de la sangre, ya lo mencioné. Se pueden reconstituir según necesidades del deportista. ¿Qué significa eso? Que conforme vaya avanzando en mi estatus deportivo, ¿no?, en mi rendimiento deportivo, las recomendaciones van a ser mayores y mi absorción va a ser más facilitada. Es decir, voy a poder absorber más, ¿no?, de acuerdo a las necesidades energéticas que tenga o que vaya aumentando, ¿no? Ojo, acá pongo importante, evitar la cafeína, efecto diurético que puede acelerar la deshidratación. Es que a veces se confunde, ¿no?, el tema de bebidas deportivas con bebidas energizantes. Una bebida energizante no es una bebida hidratante. Hay que considerar que una bebida energizante tiene siempre cafeína.